Hay dos caminos que llevan al descubrimiento de joyas ocultas en la literatura. Uno de ellos, la casualidad, cuando se da la mano de la intuición, y el otro, la desinteresada recomendación de un buen amigo. Fue una combinación de ambos factores lo que me llevó a El Entenado, del argentino Juan José Saer, esto en una librería de viejo, lo cual solo ha contribuido a acentuar mi sensación de hallazgo ante esta obra que, junto con Muerte en Venecia de Thomas Mann, es una de las novelas breves con mayor carga simbólica que yo haya leído y por lo mismo una de las más enigmáticas y desafiantes con las que me he topado hasta ahora. Uno de esos libros que página a página le van dejando a uno con esa incómoda sensación de que hay algo que escapa la comprensión. Párrafos a los que uno vuelve una y otra vez solo para darse cuenta de que se bifurcan y amplían a cada nueva lectura. Soy Mauricio Marín y Cal y hoy quiero compartirles mi experiencia de lectura con esta obra potentísima de las letras argentinas. Hacia el final del video destacaré 3 cosas con las que me quedo de la novela y una acaso que me haya quedado a deber. Y de ahora en adelante añadiré este colofón a todas mis reseñas. Bienvenidos. Nacer. ¿Quién podría dudar de haber nacido alguna vez? El simple hecho de poder cuestionárnoslo torna la formulación en algo absolutamente improcedente. Sin embargo, hay experiencias que, al margen de lo vivido, resultan tan transformadoras que nos llevan a sentir que solo entonces, después de haberlas vivido, es que hemos nacido realmente. Algo similar ocurre al narrador de El Entenado, quien califica el parto como una mera convención. Y es que con 17 años, huérfano, el personaje decide enlistarse como grumete en una expedición europea a las Indias, la cual, después de largos y tediosos periodos en alta mar, desemboca en territorios rioplatenses. Ahora, 60 años después de aquella decisión que cambiaría su destino y su concepción de la vida, el narrador, convertido en un adulto mayor, toma la pluma para escribir, al amparo de una vela, la historia de lo que les ocurrió a él y a la tripulación de la expedición al llegar a esas costas en las que hallaron el infortunio al ser ultimados por una tribu indígena que buscaba en esas mismas costas presas humanas para dar vida a rituales de antropofagia que desnudaban una verdad primigenia, enterrada y olvidada sobre los orígenes del humano. Si todo esto llega a nosotros a través de este introspectivo narrador, es solo porque, por alguna razón, él se convierte en el único miembro de esa expedición al que los indios dejan con vida para adoptarlo como eso, como un hijastro, como un entenado, para vivir con ellos a lo largo de una década que termina por subvertir su concepción de la vida y la realidad. Ahora, el por qué lo acogen y le tienen consideraciones es seguramente uno de los más grandes enigmas de la novela y de todo lo que al menos yo he leído hasta ahora en la literatura. Aunque hacia el final de la novela uno haya ciertas respuestas, ciertas explicaciones, son todas de una ambigüedad tan profunda que más allá de respuestas terminan convirtiéndose en abismos de significado difíciles de colmar. Y creo en verdad que esto que acabo de decir es acaso la característica más consistente de una novela que se despliega ante el lector con una irresistible complejidad hecha de poesía, ideas profundas, reflexiones y verdades que resuenan con el aplomo de aforismos. Hay que decirlo, sin saber mucho de su autor, el talante de la novela me ha tomado por total sorpresa. Una clase de sorpresa similar, mezcla de extrañeza y fascinación a la que invade al narrador a medida que, en su calidad de observador y testigo vital del quehacer de la tribu, va descubriendo una nueva realidad que no solo contrasta de un modo brutal con la del mundo civilizado, sino que de alguna manera la diluye, la cuestiona, la desacredita. Por lo mismo, estamos ante una realidad que constantemente se reconfigura a fuerza de impresiones, percepciones que emanan del entorno, pero principalmente de la intuición de que
tras el carácter primitivo, animal de aquellos hombres, subyace una inesperada capacidad de entendimiento e interiorización sobre su propia condición y lugar en el mundo. Cierta zozobra, cierta melancolía y resignación ante su propia obscuridad, pero sobre todo hacia la conciencia de su transitoriedad. En contraste están la vergüenza, la decepción, en cierto modo el asco que despierta en el protagonista la naturaleza del hombre civilizado con su mezquindad, con su ignorancia y puerilidad. Y hay en esta crítica, en esta mirada al espejo, el amortiguado lamento por la desaparición de aquel mundo que, aunque salvaje, animal, parecía más genuino, más generoso que este otro nuestro, que hemos construido a fuerza de convenciones y desmesuradas ambiciones. Las interpretaciones y significados que hay tras las frases crípticas que pueblan página a página de esta discreta joya se bifurcan y multiplican como los brazos de ese río que en la novela comunica un mundo con el otro. Así que con sabor a clásico y con ecos a El corazón de las tinieblas y Línea de sombra, ambos de Conrad, El Entenado es una reflexión sobre dos mundos que se yuxtaponen, se niegan y devoran a sí mismo a través del río inagotable del tiempo. Es también una novela sobre el pasado y su poder para someternos y condicionar nuestros presentes. Pero sobre todo es una historia acerca del valor nostálgico de la palabra escrita como bastión, acaso el último y definitivo para defendernos del olvido, la garantía más promisoria de cuantas haya de preservar un poco más nuestra existencia, de salvarla del insidioso reverso del tiempo, hecho de negrura en existencia, que como bien reconoce el personaje, es la verdad última de todas las cosas. La discreta presencia de Saer en el firmamento de la literatura universal contrasta con la soberbia construcción de su prosa. Como he prometido al inicio de este video, quiero añadir a manera de colofón tres cosas con las que me quedo de la novela. Uno, el carácter crítico de su historia. Página a página la convierte en un pozo de interpretaciones y significados que nos hacen volver a ella constantemente. En ese sentido, me parece que es una novela que se prolonga y no termina. 2. La complejidad humana que el narrador atribuye a los indios desmitifica la animalidad, lo primitivo y lo confiere una dimensión compleja y profunda. 3. La presencia del río como hilo, como puente que conecta dos realidades que se hablan, se comunican y devoran a sí mismas, uno de los principales leitmotivs de la novela. Y quizá lo que me quedó a deber fue la sintaxis del autor. Me costó trabajo, no me hizo sentir tan cómodo de pronto y me encontré más de una vez reconstruyendo a medida que leía las frases en mi cabeza, lo cual llegó a distraerme un poco. Más allá de eso, vaya descubrimiento el de Juan José Saer. Háganse un favor y lean El Entenado. Un abrazo y hasta la próxima.